Esta amable invitación, esta oportunidad que me dan de conversar con ustedes. Como bien lo ha dicho Miguel Ángel, se está hablando de una nueva epistemología que surge de una propuesta que ya tiene 25 años, que he hecho y que he desarrollado junto con mi querido amigo Luis Eduardo I. Rivas, de la hermenéutica analógica hacia una nueva epistemología que trataré de desarrollar, de explicar muy sencillamente aquí ante ustedes. Completo un poquito lo que decía Miguel Ángel, nada más recordándoles que en semiótica, en filosofía del lenguaje, sobre todo lo que se llama semántica y pragmática, hay tres modos de significación: el unívoco, que es completamente exacto, riguroso, rígido incluso, y el equívoco, que es totalmente difuso, oscuro, confuso, etc. Pero también hay un significado intermedio, que es el que tenemos en la mayor parte de la vida ordinaria, sobre todo en la comunicación, que es el significado analógico, que no pretende la exactitud del significado unívoco en los textos, pero tampoco se derrumba en el significado equívoco de los textos que no tienen manera de ser interpretados. Nosotros hemos tenido recientemente estas dos significaciones en la filosofía, y curioso, a mí me ha tocado un poco navegar en cada una de ellas. Por una parte tenemos la filosofía analítica, que no toda ella por supuesto, pero en alguna de sus partes, sobre todo en lo que llamamos hace ya varios años el positivismo lógico o neopositivismo, tenía un univocismo a morir, y nos la creíamos, ¿verdad? Porque todo lo iba a resolver la ciencia. Nosotros tuvimos a un profesor en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y también nos daba clase a los del posgrado, que fue nada menos, a muchos les va a sonar, don Mario Bunge, ¿verdad? Porque todavía muchos, incluso en la prepa, no sé si todavía, no, a nosotros sí, pero a los jóvenes ya no. En las prepas se llevaba el librito pequeñito de Bunge, La ciencia, su método, su filosofía. No, nosotros llevábamos con él su librote, el tabique, de 700 páginas sobre filosofía de la ciencia, epistemología, ¿verdad? Que todas las 700 páginas eran para indicar cómo se diseña un experimento. Era un empirismo tremendo, un positivismo, como digo, a morir. Y nos la creíamos, pero de repente, después de la caída del muro, yo pasé, les digo, 12 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, trabajando la filosofía analítica. Me gusta mucho, es muy exacta, científica, incluso hasta entre comillas, ¿verdad? Porque se usaba hasta como bandera política. Nosotros éramos la filosofía seria, ¿verdad? Los demás eran el sociorrollo, que eran en aquel tiempo pues, los que hacían filosofía más práctica, ¿no? No quiero decir qué correctos. Pero después cae el muro de Berlín y cambia todo, y llega lo que se ha llamado la posmodernidad, ¿no? La filosofía posmodernista. Sí. Se oye mejor, ¿verdad? Llegó entonces la filosofía posmoderna, que nos llevó al lado contrario, al equivocismo, ¿verdad? Allí entonces todo era, no hay criterios, no hay límites, no hay verdad, no hay objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Era totalmente el lado contrario. Yo creo que están entendiendo que esto de la
hermenéutica analógica, que también se aplica a la nueva epistemología, es algo autobiográfico, porque no sé qué me dio más angustia, ¿verdad? Pasar sobre todo de la exactitud, de la pretensión de exactitud que era la filosofía analítica, que se cultiva todavía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y lo que era en la facultad, la filosofía posmoderna, la filosofía posmo, como le dicen los alumnos. Incluso algunos de mis alumnos me dicen, miren, ese es muy posmo, me da hasta miedo, debe ser una cosa mala, no sé. Yo de cariño les digo, bueno, son posmitos. Pero sí, la filosofía posmoderna llevó al otro extremo, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Lo que tú quieras. ¿Qué es filosofía? Lo que tú quieras. ¿Qué es ética? No, eso no hay. ¿Qué es? Todo era sumamente vago, difuso y confuso. Pero ahora ya está pasando, ya la filosofía posmoderna está de retirada, ya tiene tiempo, lástima que ya ven que a México todo nos llega tarde y mal. Pero ya en las discusiones, por ejemplo, va uno a los congresos, Europa, Estados Unidos, ya ni se habla de filosofía posmoderna. De hecho, por ahí viene un poco el nuevo realismo, que es de lo que trato de hablar. Nada más voy a contextuar un poquito cómo surge este nuevo movimiento, el famoso nuevo realismo. Ustedes pueden buscar allí en Google, ¿verdad? New Realism Philosophy, porque también hay un nuevo realismo en literatura, pero es una cosa distinta, incluso anterior. Pero en New Realism Philosophy, allí incluso me van a encontrar, porque se está replanteando esto, ¿no? Un gran filósofo que lo estimo mucho, es muy amigo mío, filósofo posmoderno, ha sido todavía Gianni Battimo, que por cierto él trabaja mucho en la cuestión de la comunicación. Él tiene un discípulo que es casi tocayo mío, Maurizio Ferrari. Maurizio Ferrari es un profesor italiano de Turín que se enemista, se contrapone a su gran maestro Battimo, que era uno de los pilares de la filosofía posmoderna, y por distanciarse con respecto a él, funda el nuevo realismo, el nuevo realismo o new realism, porque él tanto se comunica en medios italianos como en inglés, ¿verdad? Y me agarró. No me le escondo un poco, ¿verdad? Porque también me llevo bien con su maestro Battimo, y una vez le pregunté, coincidimos Battimo y yo en Bogotá, y le pregunté, oye, ¿qué le pasa a tu alumno, mi tocayo Mauricio? Porque está furibundo contra ti, planteando en contra de la filosofía posmoderna, que era totalmente relativista, un realismo casi absoluto. Y me contestó Battimo, está matando al padre. Claro, simbólicamente, freudianamente, diríamos. Y es como surge. Ahorita lo lanzó él hace unos años, Maurizio Ferrari, pero tiene una pléyade de filósofos muy jóvenes, brillantísimos. Es curioso, da gusto cuando son los jóvenes los que llevan la batuta, porque está Marcus Gabriel, un filósofo alemán. En 2014 tuvimos un congreso en Morelia y pues estábamos en el mismo hotel, Ferrari y yo, y desayunábamos. Me presentó a un muchachito, un jovencito. Mira, te presento a Marcus Gabriel. Caray, es uno de los ahora mejores filósofos alemanes, muy joven, pero que sus libros se venden a toneladas, porque está planteando algo diferente, una nueva corriente de epistemología, que es el nuevo realismo. Que en lugar de ser, como en la filosofía posmoderna, de un relativismo tremendo, está queriendo volver al sentido común, ¿verdad? Que es algo necesarísimo. Bien, comienzo rápidamente definiendo un poco lo que entiendo yo. Ustedes ya lo saben, que es la epistemología, pero un poco cómo lo entiendo yo.
Porque esto tiene que ver mucho con los pedagogos y con los comunicólogos. Porque simplemente, como lo resumo yo en mi clase, la epistemología simplemente es la teoría del conocimiento. Ha tenido muchos nombres: crítica del conocimiento, con Kant, ya antes con Descartes, el criticismo, etc. Pero en la actualidad la epistemología en general es la teoría del conocimiento, también ampliamente visto, ¿no? Porque en Francia, por ejemplo, la epistemología más bien se entendía como lo que acá llamamos filosofía de la ciencia, ¿verdad? Que es un poco la lógica, la ontología y la misma epistemología aplicada al conocimiento científico, incluso en vistas a la formalización, la axiomatización lógica, etc. Es simplemente teoría del conocimiento. Es decir, nos habla del proceso del conocer. ¿Qué es lo que hacemos cuando conocemos? Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede ser profesor si no sabe lo que es el conocimiento y su dinamismo? Si lo que vamos a producir en nuestros alumnos es precisamente ese dinamismo cognitivo para que aprendan a conocer. En la filosofía analítica, la epistemología endiosó el método, ¿verdad? El método científico, por supuesto. Como saben ustedes, el método ahora más bien se entiende como método hipotético deductivo, un poco después de Karl Popper. A mí todavía me tocó cuando la inducción era todavía cuantitativista, estadística, etc. Ahora se ha ido más hacia lo cualitativo. Incluso ahora la inducción es más bien hipotético-deductiva, en el sentido de lanzar buenas hipótesis. Se adelanta uno a la inducción y deduce de esas hipótesis enunciados cada vez más concretos que se puedan contrastar empíricamente, de preferencia en laboratorio, y obtener así ya no la verificación, como se pidió en el positivismo lógico. Por ejemplo, Rudolf Carnap fue veritativista. Karl Popper se contenta con ser falsacionista, es decir, que esos enunciados puedan falsar la hipótesis que uno lanza. Por eso aquí, como bien lo mencionó Miguel Ángel, yo sigo mucho a un eminente filósofo pragmatista estadounidense, Charles Sanders Peirce, que es buenísimo. Bueno, algo bueno tendrían que tener los gringos, ¿no? Después de lo que sabemos. Peirce, él es uno de los pilares del conocimiento hipotético deductivo. Él le llama, en lugar de inducción, abducción, que es tener sentido de la analogía. Por eso a mí me sirvió mucho para la hermenéutica analógica Peirce. Charles Sanders Peirce te dice que el lanzamiento de buenas hipótesis, que es en lo que consiste la abducción, que después se va a contrastar empíricamente, depende de la sensibilidad, del feeling que tenga uno para captar la analogía en la naturaleza, en las cosas, ¿verdad? Entonces vean, mucho antes del Círculo de Viena, que son los neopositivistas o positivistas lógicos, ya Charles Sanders Peirce se anticipaba a lo que ahora ha hecho sumamente famoso Karl Popper, que es ya no verificar, sino plantear la falsación únicamente. No tanto comprobar un enunciado científico, sino poder demarcar si es científico o no, partiendo de que se puede, por lo menos, falsar, ya que no verificar. Es que, miren, el propio Carnap, ya al final de su trayectoria, Rudolf Carnap, gran positivista lógico, se dio cuenta de que es casi imposible verificar completamente una cosa. Por eso, en la misma filosofía analítica, que es tan científica, tan exacta, rigurosa, etc., el positivismo lógico dejó de existir. Fue un proyecto que no funcionó, porque se va al infinito la demostración, la verificación de esto y de lo otro y de lo otro, y luego ¿quién verifica al verificador?
A lo mejor está loco, cree que verifica y está inventando. Que no nos oigan los del CONACYT. Sí, porque ese es el gran problema que plantea la epistemología actual. ¿Quién? Porque últimamente, por ejemplo, con un epistemólogo bastante reciente, Imre Lakatos, ¿verdad? Él dice que la epistemología la ejerce el grupo de los epistemólogos privilegiados, lo que ahora llamamos los pares. Bueno, hasta ahí. Pero ¿quién les dice que ellos tienen la clave de la cientificidad? Se pregunta Imre Lakatos. Por eso vemos también el univocismo, el positivismo lógico cayó. Pero también cayó el otro lado. Como les digo ya ahorita, la filosofía posmoderna, que fue tan relativista, ya está de salida, que incluso se fue. Ahora está replanteándose la epistemología en el nuevo realismo. Por eso, ni siquiera hemos sido, Luis Eduardo primero y yo, sino un historiador de la filosofía en México, de la filosofía mexicana, es un gran historiador de la filosofía mexicana del siglo XX y está comenzando la del XXI, que es el doctor Guillermo Hurtado, que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, gran filósofo analítico, aunque me dice que ahora por mi culpa ya es post-analítico, ¿verdad? Pero él le puso la nueva epistemología a esto que surge de la hermenéutica analógica, porque me dice, oye, es un planteamiento nuevo. De hecho, en 2014, cuando tuvimos el coloquio con Mauricio Ferraris, él pidió que el coloquio se llamara La nueva hermenéutica para el nuevo realismo. O sea, él busca que la hermenéutica analógica, que llevo 20 y tantos años desarrollando, sea el acompañante del nuevo realismo, que es lo que está proponiendo él, con un grupo muy grande, como les decía, este filósofo alemán muy joven, Marcus Gabriel, otro filósofo francés muy joven, Quentin Meillassoux, otro filósofo norteamericano, Gilbert Harman, también muy joven. Es decir, yo no entiendo, son los jóvenes los que están ahora replanteando la epistemología, y qué bueno. Y ya no en ese sentido relativista, como le llama mi amigo Gianni Battimo, el pensiero débil, el pensamiento débil, ¿verdad? Porque ya llegó a un nihilismo y a un relativismo muy grandes. Ya incluso es el peligro. Si le seguimos dando y dando cuerda al relativismo, llegamos al escepticismo, que es simplemente un relativismo ya no individual o de grupo, sino universal. ¿Quién me dice que me estoy comunicando con el otro? Yo ahorita recuerdo, tuve una vez un diálogo, bueno, un pleito, pero diálogo, ¿verdad?, con un filósofo hindú, Raymond Panikar, ¿verdad?, que muchos de ustedes han leído, de un interculturalismo muy fuerte, ¿verdad?, que él era sumamente equivocista. Él me decía, no, usted no puede entender, no puede comunicarse con otra cultura, ¿verdad? Y además siempre me ganaba porque me decía, usted no es hindú. No, pues no, ¿para qué voy a jugar al psicótico? Es decir, que si tengo una gota por ahí de sangre, pero cerraba completamente la comunicación y por lo tanto también la enseñanza. Siempre hay pérdida en la comunicación, siempre se pierde algo. También otro muy querido amigo mío, ya murió, Ulrich, gran hermenéuta, incluso él me orientó hacia la hermenéutica analógica, porque digamos, en un congreso que hubo en Granada, ya todavía en el siglo pasado, él me decía, para entenderse con otra cultura, él trabajó mucho los símbolos de las culturas, y lo principal, según él, de cada cultura son sus símbolos, es decir, sus mitos, sus ritos, sus poesías, etc. Usted va a necesitar el concepto de analogía. Voy a tener que meterme a darle duro a ese concepto. Esto fue en el año 86, en un
Congreso. Me gustó mucho porque un personaje, un hombre buenísimo. Yo llevé una conferencia sobre el símbolo en Paul Ricoeur, porque estaba muy reciente la traducción que se había hecho en el siglo XXI allá en México, en la Ciudad de México, y un libro suyo estupendo que se llama Freud, una interpretación de la cultura. Entonces yo llevé una conferencia sobre el símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur. Y bueno, ya como venía yo de México para que fuera más internacional, me pusieron de conferencia magistral, y a las conferencias él las respondía, él interactuaba. Entonces fue muy chistoso, ¿verdad? Porque pues yo no tengo la culpa de tener un apellido francés, y soy de Torreón, pero mi apellido es Béchon. Yo no lo pronuncio, digo siempre Béchon. Y ahí me presentaron enseguida, Maurice Béchon. Y ya todos los españoles, era en Granada, la Universidad de Granada, en España, se pusieron los auriculares para la traducción simultánea. Pues yo empecé en español, ¿verdad? Vengo a hablar del concepto de símbolo en Paul Ricoeur y en Freud, ¿verdad? Coño, estoy entendiendo. Habían aprendido español inmediato. No, ya eso le divirtió mucho a Paul Ricoeur, y me dijo, tenemos que echarnos un café, claro, ya no tengo que invitarlo yo. El gran invitado de ese momento, Paul Ricoeur, me invitó a echarnos un café. Y me dijo, mire, me llamó la atención su conferencia sobre el símbolo. El símbolo es lo más importante en la comunicación, en la educación, en la cultura. Pero para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Porque ya lo decía Kant, y de veras Kant en su libro La crítica del juicio, que es pura epistemología, nos dice que el símbolo únicamente se puede interpretar analógicamente. Es decir, no de manera unívoca porque lo destruyes, tampoco de manera equívoca porque se diluye, se disuelve, no sirve. Pero por analogía es el conocimiento intermedio. Algunos, queriendo insultarme, me dicen, eso es dialéctica. No me importa, pero es una dialéctica en todo caso diferente, porque se inspira en la lógica formal analítica. Bien, este tipo de conocimiento, el conocimiento analógico, es el que tenemos en las cosas humanas. Me llamaba mucho la atención que los que sobre todo están utilizando mi hermenéutica analógica, lo sabe bien mi amigo Luis Eduardo, son psicoanalistas. De hecho, me pedí un año hermenéutica analógica en el Círculo Psicoanalítico de México, ¿verdad? Porque me dicen, esa es la manera como nos comunicamos en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, porque entra todo, es decir, nos comunicamos con todo el ser humano, con todo el hombre que somos, ¿no? Con todo el ser humano que somos, a nivel consciente, a nivel inconsciente, a nivel intelectual, a nivel sentimental, a nivel emocional, ¿no? Nada más yo creo que los filósofos somos los únicos que nos creemos mónadas lainicianas o espíritus puros, ¿verdad? Porque va uno al Instituto de Investigaciones Filosóficas y nadie te saluda. Son así como espíritus puros, mónadas lainicianas, no sé, ¿verdad? Pero me decían los psicoanalistas cuando les di esos cursos de hermenéutica analógica en el círculo psicoanalítico, que la analogía, el discurso analógico, por ejemplo la poesía, Octavio Paz, con el que tuve oportunidad de dialogar un par de veces sobre el concepto de analogía, te dicen que Octavio Paz decía que la analogía es el núcleo de la poesía, ¿no? La metáfora. Y mucho de lo que hablamos es metafórico. Ricoeur me remitió a un libro suyo genial que se llama La metáfora viva. Es decir, hay metáforas muertas, hay metáforas fosilizadas. Por ejemplo, ya no nos dice nada poético hablar de la pata de la mesa, pero es una metáfora. Las mesas no tienen patas los animalitos, pero ya es una metáfora que forma parte
de nuestra vida. Incluso hay metáforas de nuestra vida, que es lo que nos permite comunicarnos. De hecho, en la docencia también. Aristóteles decía que un buen profesor es un buen metaforizador. Porque, digamos, hay dos polos, lo sabemos por la semiótica, en el discurso humano. Lo decía un gran semiólogo o semiotista, que fue Roman Jakobson: la metáfora y la metonimia. Ustedes lo recuerdan, la metáfora es el cambio de significado, ¿verdad?, que se suple por otro que se parece. Y es lo que hacemos en poesía, dice Roman Jakobson. Y la metonimia, que él mismo lo dice, es el discurso de la ciencia. Es el discurso, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Cierra la puerta, págame lo que me debes. Son cosas de la vida así, horizontales, ¿no? En cambio, es lo que llamábamos en la semiótica estructuralista lo sintagmático, pero necesitamos también lo paradigmático, que es ir en profundidad, y de eso nos da el discurso analógico, ¿verdad? Es muy curioso, nada más ahorita hablando de psicoanalistas me acordé, porque ellos lo usan mucho, la hermenéutica, y sobre todo la hermenéutica analógica. Un psicoanalista ha sido muy discutido, pero bueno, tiene algunas cosas aceptables, ¿no? Ha sido muy discutido por muchos. Jacques Lacan, él decía: el discurso metonímico enloquece. Necesitamos, como él decía, hacer escansión, escandirlo, romperlo con la metáfora, si no enloquecemos, ¿verdad? Y fíjense qué curioso, también el puro discurso metafórico enloquece. Tenemos que escandirlo, hacer una escansión con algo metonímico. Y qué curioso, así fueron la modernidad y la posmodernidad. La modernidad fue metonímica, discurso científico, discurso ordinario, sintagmático. El discurso, bla, 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 pues enloqueces, tiene razón Lacan, ¿no? Pero también, él no lo dice, yo quisiera añadirlo, por la experiencia con muchos filósofos postmodernos que eran metaforistas a morir, también el puro discurso metafórico te enloquece. Tienes que mezclarlo con el discurso metonímico. Ahí no se equivocó Nietzsche, que ustedes recuerdan, en Sobre Verdad y Mentira, en el sentido extramoral, hablaba de la metáfora y la metonimia. Y aunque de jovencito quería la pura metáfora, ya de grande, no llegó a viejo, pero ya de maduro, tuvo que aceptar las dos. La metáfora, porque era lo dionisíaco, pero también la metonimia, por la pragmática de la vida, le llamaba el propio Nietzsche. Entonces así ustedes ven cómo se va armando la analogía con esos dos polos: polo metonímico, que tiende, o sea, se va tendencialmente hacia la ciencia, y el polo metafórico, que tiende hacia lo poético. Por eso está rica la analogía, no se equivocaba Ricoeur. La analogía tiene las dos caras: la cara metonímica, sin ser completa, y la cara metafórica, sin ser tampoco completa, porque muchos entienden la metáfora como equivocidad, y no es equivocidad. Yo así le pregunté alguna vez a una compañera de la facultad allí de la UNAM, para mí gran poeta, Elsa Cross, que hace mucha poesía, incluso de otras culturas, que llama mucho a la India. Y le dije: oye, ¿la metáfora se puede decir que sea equivocidad? No. Dijo: no, porque si se te va la equivocidad, se vuelve ridícula, irrisoria, o nadie te entiende, ¿no? Yo recuerdo alguna metáfora de algunos compañeros, ya de mi tiempo de estudiante, ¿verdad?, que había mucho, pues ustedes ya saben, estaba el hipismo, la droga, y los poetas así de mi facultad, los muchachos, los chavos que hacían poesía, se aventaban cada metáfora. Escucho un color verde, pásala. Dicen que ahora ya se puede, ¿verdad? Dicen que ahora hay experimentos psicológicos, sinestesia, no sé cómo se llama, que ya puedes escuchar un color. Bueno, antes no, pero es esa concentración, digamos, de la riqueza que tiene la metonimia y la riqueza que tiene la metáfora. Por eso ha llamado la atención una hermenéutica.
La epistemología, ya para terminar el concepto de epistemología, el concepto de epistemología nada más menciono a un filósofo, murió recientemente, Richard Rorty, ¿no? Que lo tuvimos allá en la UNAM Filosóficas un año antes de que muriera. Y él me llamaba la atención, él curioso, él dio el bandazo al revés, yo por eso menos me quedé en el equilibrio. El analítico se volvió posmoderno, Richard Rorty. Y él, sí, porque a mí todavía me tocó, siendo yo analítico de los de filosóficas del instituto, teníamos pues artículos de él sobre filosofía de la ciencia, muy duros, muy absolutos, etc. Pero después se volvió, como decía él, neopragmatista, pero más bien era posmoderno, y desechó la verdad y la objetividad. Esa fue la posmodernidad, por eso les digo que ahora se está reaccionando en contra de ella. Es lo último en filosofía, lo más nuevo, el nuevo realismo, ¿verdad? Porque Rorty decía, él sostenía, no debemos preocuparnos, por ejemplo, en el famoso libro suyo, La filosofía y el espejo de la naturaleza. Él decía, no debemos preocuparnos ni por la verdad ni por la objetividad, porque eso es inalcanzable. Más bien, libertad de espíritu, decía. Pues sí, miren qué padre, sirvió, porque antes la razón estaba con R grandota y la posmodernidad la volvió la razón con R chiquita. Pero hasta ahí, porque ya muchos de los posmos, muy posmos, ya ni siquiera hay racionalidad. Pero pues nos quitan el único placer que nos queda a los profesores, que es el de reprobar. Sí, ya, no puedo, porque te pedí un trabajo sobre Octavio Paz y me trajiste uno sobre Neruda. ¿Qué tienen que ver? Eran amigos. Tengo que poner bien. Así es el relativismo tan grande que hubo, lo que yo llamo equivocismo, que hubo en la posmodernidad. Bien, Rorty decía, no hay que preocuparse por la verdad ni por la objetividad. Y poco antes de morir, que lo tuvimos en la UNAM, dio 3 conferencias. Una no me acuerdo de qué, pero sí me acuerdo de las otras 2. ¿Verdad? Porque una fue sobre la verdad y otra sobre la objetividad. Tanto negarlas, pero siempre obsesionado con la verdad y la objetividad, que según él no se alcanzaba. Pero ahora ya está cambiando la situación. Ahora se piensa que un poco, tal vez hay pérdida, pero algo podemos recuperar de verdad y objetividad. Porque también en la filosofía se necesita, ¿no? La filosofía no hay que desacreditar, tiene su punto de seriedad, tiene su carga de objetividad y de verdad. Entonces, si la epistemología